Hola Franco, buen día a todos. ¿Cómo están en el piso? Un placer estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo está, Pato? ¿Todo bien? Muchas gracias por conectarte acá con Código Informativo. Y la idea es que charlemos un poco de la actualidad política nacional, porque en esta semana, en realidad creo que en este año, se vienen con muchas noticias fuertes día a día. Y hoy empecemos por esto, esta nueva alianza, si se quiere, entre Javier Milei y Mauricio Macri. Habían hecho alianza para que Javier Milei sea presidente. Después hubo como una suerte de quiebre y ahora se volverían a juntar. Así es, Franco. De hecho, cuando Mauricio Macri inicia la etapa de recuperación del control de la presidencia del PRO, intentando delimitar el poder de Horacio Rodríguez Larreta, pero particularmente la influencia de Patricia Bullrich, hasta hace un mes atrás era la presidente del partido, era la presidente del PRO, lo hace con la intención de evaluar y de empezar a establecer los vínculos institucionales para que el PRO se consolide en una alianza con la Libertad Avanza, algo que de hecho el propio presidente Javier Milei en la entrevista que dio con Fantino el día lunes pasado sostuvo que estaban empezando los acercamientos. ¿Por qué se produce este acercamiento tan importante entre los dos espacios que a priori parecía natural? Porque el PRO tiene un serio problema de cara con Javier Milei, y es que la base de representación, el electorado que responde al PRO, el electorado que votó al PRO en 2015, en 2019 y en 2023, es muy parecido al electorado que vota a la Libertad Avanza en los términos de la necesidad y la gestión del cambio. Y no nos olvidemos, y de hecho el propio presidente lo mencionó contundentemente el lunes pasado en la entrevista que le dio mano a mano a Fantino, está pensando ya el gobierno en las elecciones del 2025, está pensando el gobierno ya en las elecciones intermedias, y lo está pensando particularmente porque cree, más que cree, está convencido que en las elecciones intermedias del año que viene el gobierno va a tener un rotundo éxito electoral que le va a permitir estar mucho más cerca de tener una mayoría parlamentaria y dejar de necesitar los acuerdos con el peronismo republicano, le podríamos decir, con la Unión Cívica Radical, con el PRO y con el ala más blanda del PRO representada por Larreta. Pero ¿qué realidad tiene la alianza esta de Macri-Milei de cara al 26-27, que es cuando termina el primer mandato de Javier Milei, con los diputados y senadores que vayan al Congreso el año que viene? ¿Van a responder a Milei? ¿Van a responder a Macri? Sabemos que son alianzas que se pueden romper, que prenden de un hilo y que probablemente la gran mayoría sean personas de Macri, del PRO. ¿O considerás que Javier Milei va a tener el poder político y la cintura para colocar en los primeros lugares de las listas a referente de la Libertad Avanza? Sobre ese punto particular, miré el dato de color. Karina Milei, secretaria general de la presidencia y hermana del presidente de la Nación, es la persona que encabeza los actos de afiliación masiva en la ciudad autónoma de Sí, Buenos Aires. Se rumorea que va a ser la primer candidata a diputados en la lista de la Libertad Avanza para el año que viene. sí. Es decir, un esquema muy similar al que tenían los Kirchner de la familia primero a la hora de las decisiones políticas. Porque es muy importante si se da o no se da la alianza, y yo a qué creo que está condicionada la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Creo que está condicionada a los resultados económicos y a la gestión económica del presidente Javier Milei, sobre todo con el termómetro social al lado. Creo Bien. que los resultados económicos, que es la principal vara con la que se quiere juzgar al gobierno de Javier Milei y con la que el propio presidente quiere que lo juzguen, y el humor social al momento de sellarse la alianza van a ser dos factores muy importantes porque le van a permitir a Mauricio Macri medir hasta dónde acercarse o no y presentarse como la opción de la continuidad con cambio del programa de Javier Milei. ¿Por qué Javier Milei necesita de Macri? ¿Por qué Javier Milei necesita del PRO? Porque Javier Milei necesita conseguir 85 diputados que estén sentados en sus bancas y que no levanten la mano cuando se plantee la posibilidad de un juicio político o se plantea alguna norma que vaya en contra del programa de gobierno. Javier Milei necesita conseguir un tercio al menos de la Cámara de Diputados que lo apoye independientemente de sus declaraciones o de sus posiciones. Sí. Para eso, Javier Milei debería garantizar primeros puestos en listas
a lo largo y ancho del país o va a confiar en la alianza? Yo creo que vamos a tener un escenario muy parecido al que sucedió acá en la interna comarcana entre Germán Alfaro, Roberto Sánchez y Mariano Campero, Sí. donde dentro del marco de la misma alianza van a ir las listas particulares. Entiendo yo que sería la mejor forma, la forma menos conflictiva de dirimir las candidaturas, y con el sistema que se utilizó de intercalar a los ganadores y vencedores en las primarias, sobre todo para dirimir la disputa con el PRO y que no haya rencillas hacia el interior del armado. La realidad es que Javier Milei fue muy claro, particularmente en el caso tucumano y del norte argentino, el rol que quería darle a algunos de sus aliados estratégicos en la campaña. Me refiero particularmente a Ricardo Bussi. A Ricardo Bussi le dio la tarea específica y concreta de armar la Libertad Avanza en el norte argentino, concretamente en Jujuy, Salta, Santiago y Tucumán. Claro. Entonces, frente a este encuadre que está dando el gobierno de pensar ya en las elecciones legislativas de medio término, creo que va a ser muy importante empezar a ver quiénes son los referentes de la Libertad Avanza del oficialismo nacional que empiezan a sonar para ocupar los primeros lugares en las listas. Y en el caso tucumano eso es particularmente importante porque nosotros nos jugamos 4 diputados, de los cuales 2 son del oficialismo, 2 son de la oposición. Los 2 oficialistas son los 2 que responden al bloque de independencia de Osvaldo Jaldo, y son Agustín Fernández y la diputada Fernández. Ambos van a tener que renovar sus bancas. Y del otro lado quedan Roberto Sánchez y Paulo Amodeo. Entonces son 4 bancas que implican una dinámica muy específica para la provincia de Tucumán en el caso de que la composición se modifique. Uno considera o cree que si Ricardo Bussi es el encargado de armar las listas de la Libertad Avanza en Tucumán, a priori no tendría en cuenta a Roberto Sánchez ni a Paulo Amodeo. Exactamente, creo yo que va a ir mucho más cercano a personas de su propio riñón, como ya lo vimos en el armado de las listas a diputados, en las que de hecho Bussi salió electo. Bussi tiene una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Así es, técnicamente tiene 2. Fuerza Republicana tiene 2 bancas, ¿o no? Una sola, la de Huesen. Ah, claro, perdón. Ricardo Bussi es legislador ahora. Perdón, claro, bueno, el mismo Ricardo Bussi podría encabezar. La banca y quedó Huesen en su lugar. Claro, el mismo Ricardo Bussi podría encabezar la lista de diputados. Sí, yo creo que por el comportamiento político electoral que tuvo Bussi en las últimas décadas, sí, sería él el que encabece, porque lo mismo que le sucede a Milei le sucede a él. Lo que tracciona es el apellido Bussi más que el sello Fuerza Republicana. Y tranquilamente su hija podría ser quien lo acompañe, que ya Ricardo está intentando sumarla y meterla dentro de la política partidaria. De hecho, fue candidata en primer término en la sección oeste a legisladora en las últimas elecciones provinciales. Así es. Vamos a hablar la semana que viene, pero si tenés algo para esbozarnos sobre la ley de bases. Bien, bueno, creo que es uno de los puntos centrales, sobre todo porque ya Pichetto, Monzó y de Loredo ya salieron a bancar los trapos, como se dice en el ámbito futbolístico, de la ley bases en los medios de comunicación, en el mismo momento en el que el presidente Javier Milei se tomaba un avión desde Ezeiza para irse a Miami a la reunión, a recibir este premio de las organizaciones judías, y luego posteriormente a reunirse con Elon Musk. Déjame decirte, creo que el consenso generalizado en la Cámara de Diputados es que la ley bases se va a aprobar. Se va a aprobar sobre todo porque afirman quienes salieron a defenderla, particularmente Miguel Ángel Pichetto, que se quitaron todos los escollos que dificultaban la conciliación política entre los miembros de los bloques de la Cámara de Diputados. Sería un gran avance si sucede antes del 25 de mayo, porque lo mostraría fortalecido. El problema no es diputados, el problema vuelve a ser la Cámara de Senadores, donde en la Cámara de Senadores Javier Milei mostró que le cuesta mucho conformar alianzas, sobre todo si la relación con su vicepresidente está quebrada. Y no nos olvidemos otra cuestión interesante. Dentro del proyecto de ley bases se contempla la reimposición del impuesto a las ganancias. Todo parece dirigirse hacia una base impositiva más alta, pero lo que vamos a tener es una restitución de impuestos en el marco de una recesión profunda
de una baja de consumo profundo y de salarios pisados. Entonces, de repente, este condicionante, que era el termómetro social de cara al ajuste económico, empieza a tener mucha más presión para que levante temperatura. Pato, si te parece, la semana que viene te comprometo para que vengas acá al piso, desarrollemos un poco más la ley de bases, expliquemos esto de impuesto a las ganancias, veamos la postura, porque Guillermo Franco dice una cosa y Martín Menem dice otra sobre el mismo punto. Hay gobernadores que ya se expresaron sobre este tema y, si te parece, te invitamos para que lo desarrollemos en piso. Ya vamos a arreglar si es el lunes o el martes. Bueno, perfecto. Me enseñaron que en vivo nunca tengo que rechazar una invitación, así que sí, contá conmigo, por supuesto. Por eso te la hago en vivo, Pato, para que no puedas decir que no. Un placer conversar con vos, Franco. Muchas gracias, un placer también conversar con vos. Pato Patricio Adorno, politólogo tucumano de Meraki, que es una de las consultoras más importantes que tenemos acá en la provincia de Tucumán. Y ahora, ya habló Patricio, nos vamos con mi compañera Laura